Es un buen lema, lástima que no se le ocurriera antes. Porque esto del no a la guerra lleva bastante tiempo en el debate público. Ha tardado 3 semanas en descubrir el Partido Popular y su líder Alberto Núñez Feijóo que estaba en contra. No se ha enterado hasta ahora de que lo estaba en contra la mayoría de sus votantes también. Yo creo que el PP tiene un problema en su relación con Estados Unidos y con Trump, con cosas muy concretas. Una es esto del no a la guerra, otra es qué va a hacer si gobierna con el 5% de armamento que pide Trump a España. ¿Lo va a aprobar? Eso es ¿Y de dónde sale el dinero? Eso es muy interesante. Es muy interesante y estaría bien que lo explicaran, porque hablamos de muchísimo dinero. Hablamos de una cantidad que obliga a recortes en otros sitios y no vale con esto de quitamos asesores del gobierno. Este tipo de trampas demagógicas no sirven. Y hemos aquí. firmado, además. Entonces, está bien. Yo celebro que el Partido Popular ya por fin esté en contra de la guerra, que haya dicho que le parece mal. Había tardado bastante en hacerlo. Hay una línea de continuidad muy interesante que está girando la política. La guerra está cambiando, la guerra está cambiando muchísimas cosas y una de las cosas es la agenda y la realidad básica de la política española. Yo creo que ayer fue uno de los, yo lo escribí así, arrancaba así la crónica, uno de los primeros debates en mucho tiempo en el que Sánchez sale cómodo, sale en una posición. Hemos visto debates en el Congreso terribles, con Sánchez con mucha debilidad, con casos de corrupción, con situaciones con debilidad parlamentaria, con fracasos, con Junts que rompe, en fin, hemos visto situaciones en los últimos meses de Sánchez pasándolo mal y con mucha dificultad. Y yo creo que ayer llegaba un debate en el que claramente estaba cómodo. Es un asunto que es la agenda internacional, que es la que más éxitos, o una de las que más éxitos le ha dado, y sobre todo tiene una posición muy clara de no a la guerra, muy reconocida en Europa, muy aplaudida por la izquierda europea y por la izquierda española, y que pone muy incómodo al PP, porque el PP claramente ha hecho un giro, Feijóo ha hecho un giro clarísimo que le cuesta hacer, porque una parte de su partido, incluido Aznar, por ejemplo, o incluida Cayetana Álvarez de Toledo, que la tiene ahí sentada detrás, ha escrito sí a la guerra. Y Aznar sigue, y ayer además Sánchez hace el juego de intentar chocar con Aznar, porque en España la imagen del no a la guerra fue fundamental para la movilización de la izquierda española y para explicar por qué la izquierda volvió al poder en 2004, esa movilización del no a la guerra. Hay mucha gente que lo recuerda, los más jóvenes no, pero hay un ambiente muy en contra de aquella guerra que se mantiene, y evidentemente recuperar eso, si además contribuye que Aznar te responde, que es lo que pasó ayer. Uy, ya lo veremos, enseguida lo vamos a ver. Que Aznar entra al juego con Sánchez, pues evidentemente eso desactiva a Feijóo, que está en una posición mucho más ambigua, que ahora intenta sumarse a un no a la guerra, pero que no es del todo creíble, porque ayer, por ejemplo, Feijóo no pronunció la palabra Trump, lo cual es un poco llamativo, que tú estés en contra de esta guerra y no digas nada sobre el principal, lo que estamos hablando en esta tertulia. Llevamos un buen rato hablando de Trump, pues ayer estaba como en el trasfondo, Sánchez lo dice clarísimo, pero ni Feijóo ni Abascal pronuncia la palabra Trump porque no quieren ir contra él, y eso, claro, te desactiva el argumento. Mira, como ha sacado lo de Aznar, vamos a ir avanzando hacia allí. A ver, Pedro Sánchez rememoró la actitud del expresidente Aznar respecto a la guerra de Irak. Van a ver cómo explica el presidente por qué España apoyó esa guerra. Porque quería sentirse importante, porque quería que el presidente de Estados Unidos entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Una guerra a cambio de ego. Ese fue el regalo del trío de las Azores con su guerra ilegal. Es importante que lo recordemos, porque olvidar es el primer paso para cometer el mismo error. Claro, le faltó tiempo a José María Aznar para responder. Desde FAES, que es la fundación que él preside, defienden su actuación durante la guerra de Irak. ¿Qué es lo que dicen, Sandra? Bueno, pues aseguran que el Partido Popular no mintió y que actuó en función de la información que disponía y de la lógica. Que Saddam Hussein sí había tenido armas de destrucción masiva y que las había utilizado contra su pueblo, y que eso no es ni engañar ni manipular. Sí reconocen desde FAES que en el momento de la intervención militar no se encontraron esas armas y que, por tanto, no existían. En un comunicado recuerdan que Aznar no mandó tropas a ninguna guerra en Irak, que España no participó en la invasión y en la toma de control, y que nuestro país solo prestó un apoyo político. Acusan a Sánchez de hacer oposición retrospectiva porque ni puede, dice, ni sabe gobernar. Yo creo que ayer Sánchez llegó al Congreso con un discurso continuista del 13 de marzo. En lugar de 15 minutos hizo 37, pero en una estructura muy similar. Era un discurso muy coherente. Esto en política importa, además de reforzar tu liderazgo. Volvió a anticiparse a la crisis, que esto es algo muy ADN del gobierno de Pedro Sánchez en política exterior.
esta anticipación y sobre todo volvió a conectar con una mayoría social en la opinión pública española. Tenemos los datos, 7 de cada 10 españoles rechazan la guerra y además, como habéis comentado, este cambio también en la política europea. Yo solo por destacar un caso, el sábado pasado Merz en una conferencia de prensa dio un cambio muy importante en el discurso. Dijo por primera vez que esta guerra es ilegal y que la democracia de Estados Unidos no es la nuestra. Esto es un cambio muy significativo en la doctrina de Merz, que, ojo, es el homólogo de Feijóo. Y ya para acabar, esto, la gran pregunta, tenemos elecciones en Andalucía. Aquí hay dos matices clave, que yo también lo he dicho en esta mesa. La política exterior no te hace ganar elecciones, pero sí perderlas. Y hay factores que explican la movilización del voto, que están relacionados con la campaña electoral, que están relacionados con la política interna. Pero sí que hay 3 efectos directos de este discurso coherente. 1, conectas con la mayoría de la opinión pública. 2, divides a tu oposición. Vox lo retratas como ese partido que apoya la guerra y cuyos efectos económicos los voy a padecer. Pones al PP en una situación muy incómoda porque no tiene un discurso coherente. Y un tercer elemento muy importante que sobre todo el Partido Socialista necesita porque apela al voto útil. Es que tú estás recuperando una de las banderas propias de la izquierda, que es el no a la guerra. María, que cuando arrancó el discurso y el presidente del Gobierno comenzó rememorando toda la guerra de Irak y 2003, yo pensé, esto es una estrategia errónea. No puedes intentar volver a revivir el pasado 23 años después. Creo que es una estrategia equivocada. Pero en el momento en el que Aznar manda ese comunicado, vuelve a admitir en ese comunicado que mandó a España una guerra sin que hubiera armas de destrucción masiva, porque es que en el comunicado da tantas explicaciones que efectivamente hay un deseo de protagonismo que al final vuelve a meterse en la primera línea del debate. A mí me parece que ahí se demuestra que me equivoqué y que la estrategia de volver a 2003 al final no es ninguna tontería y sigue movilizando y sigue en un debate vivo. Yo creía que ese debate ya estaba acabado, el debate de la guerra de Irak. ¿Cuántas elecciones hemos tenido desde entonces? Pero bueno, ahí estuvo la respuesta de Aznar. Y efectivamente coincido con Ana en que ayer lo que vimos, por lo menos así lo vivió el PSOE andaluz, que rápidamente se dedicó a mandar mensajes de ¿habéis visto el primer acto de precampaña de las andaluzas? Porque claro, al PSOE le parece que es como el único clavo ardiendo que tiene para agarrarse, porque la situación electoral en Andalucía ya sabemos la que es. El PSOE está asomado a un precipicio electoral y las consecuencias pueden ser gravísimas. Pero es verdad que este tema les cambia el marco, les da oxígeno, les permite pensar que puede haber una movilización, que es lo que necesitan. Entonces creo que aunque pensemos que la guerra no moviliza o no influye directamente en unas autonómicas, porque ¿qué tendrá que ver el voto que deposita para decidir el gobierno andaluz con una guerra y con las estrategias y con todo el clima internacional? Al final sí que algo hay que mueve y que influye, ¿no? Y después hay otra cosa que me llama mucho la atención. Menos Vox, que por supuesto ya sabemos que está aparte de todo, hay una coincidencia efectivamente de todos los grupos del Congreso con el no a la guerra. O sea, no hay nadie que se desmarque de eso, salvo Abascal, que está a sus movidas. Y sin embargo el tono efectivamente fue durísimo, ¿no? Eso a mí hay algo también que me sorprende.